¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a esta tercera semana en que nos encontramos en este módulo de sistemas integrados de gestión dentro de este programa de máster en prevención de riesgos laborales y gestión de procesos mineros. Estamos en la tercera semana. La primera semana hablamos de los sistemas de gestión en general, de la importancia de gestionar recursos al interior de una organización con un cierto propósito, poniéndose ciertas metas. Por lo tanto, lo que hicimos fue entender cabalmente el concepto de gestión. También explicamos la necesidad de que las organizaciones operáramos progresivamente bajo una lógica cada vez más integral en términos de entender los fenómenos organizacionales, los fenómenos empresariales. Y dijimos, sin embargo, lo que vamos a hacer es ir paso a paso integrando un conjunto de elementos, de conceptos y de sistemas que se orientan a fines y propósitos que son particulares. Dijimos, vamos a partir por los sistemas de gestión de calidad, y particularmente su expresión en la norma ISO 9001 en su versión 2008, que fue lo que vimos la semana anterior. Representa el punto de partida en esta visión que se orienta a públicos de interés determinado, pero que progresivamente va integrándose a otros elementos. Le sigue después los sistemas de gestión medioambiental que se expresan en la norma ISO 14001, que va a ser nuestro tema de preocupación durante esta semana, y se complementan también con la norma OSAS 18001 y con los sistemas de gestión en responsabilidad social. Hemos puesto bastante énfasis en que cada uno de estos sistemas representa respuestas que son particulares, parciales a los desafíos empresariales. En particular, una empresa minera o una empresa de servicios para la minería tiene distintos intereses, tiene distintos desafíos. Cada uno de esos desafíos, que son impuestos por el mercado, son impuestos por sus mandantes, son impuestos por las autoridades, son impuestos por la legislación y son impuestos también por las comunidades circundantes, deben ser abordados bajo una lógica que no necesariamente es particular, que es parcial. Esto es especialmente cierto en el caso de los problemas medioambientales. Tendemos en general a establecer respuestas que son particulares, segregadas respecto a los problemas organizacionales. Pero hemos dicho que la sostenibilidad, la sustentabilidad, que es un concepto superior al de competitividad, está radicado en la capacidad de gestionar el conjunto de los recursos de la organización y de dar respuesta a sus distintos públicos de interés de manera simultánea, satisfaciéndolos todos de manera más o menos equilibrada y razonablemente bien. Desde ese punto de vista, el enfoque que estamos haciendo de sistemas de gestión en particular es un enfoque puramente funcional. No significa que sea el enfoque más apropiado, y por ello es que vamos a llegar a un módulo en las próximas semanas en que lo que vamos a hacer es integrar estas distintas visiones particulares que responden a intereses de públicos de interés particulares. Las vamos a integrar y luego, seguidamente, lo que vamos a hacer es evolucionar todavía más. Vamos a ir un paso más allá y lo que vamos a hacer es generar una mirada, integral, completamente integral, que le denominamos los modelos de gestión de excelencia, que nos ponen en una situación que va más allá de una mirada técnica de especialista y nos lleva a una mirada más bien de directivo de alto nivel de una organización. Por ahora, lo que vamos a hacer durante esta semana y el material que ustedes tienen a disposición en la plataforma dice relación con los sistemas de gestión ambiental, con las problemáticas ambientales, y eso es de lo que vamos a discutir ahora. Y también vamos a tener, como saben, una videoconferencia donde vamos a discutir algunos de los problemas relacionados con la gestión medioambiental de las empresas en las que ustedes trabajan y en general en las empresas del sector minero.
Cuando hablamos de la gestión medioambiental, de lo que estamos diciendo es que nuestra actividad empresarial, en particular la actividad minera, que por lo demás es una de las actividades más cuestionadas, genera un conjunto de impactos ambientales. Todas las actividades económicas las generan porque procesan ciertos recursos, en algunos casos recursos naturales, energía, aguas, combustible, como materias primas, y estas actividades económicas producen unos ciertos productos, generan unos ciertos productos que generan unos ciertos impactos ambientales. El propio proceso productivo también lo genera, porque se producen ciertos residuos. Esos residuos tendrán un tipo de tratamiento distinto dependiendo de su naturaleza. Dicho eso, por lo tanto, se produce un primer cambio de paradigma relevante en la manera en que las empresas abordan estas problemáticas. Repito, las actividades económicas en general, las actividades productivas y en particular las actividades mineras, lo que generan son un conjunto de impactos ambientales derivados ya sea de la producción de ciertos residuos, productos intermedios, o porque el propio uso de ciertos otros recursos como energía y otras materias primas van produciendo impactos sobre el medio ambiente. ¿Esto qué significa? Hay dos estrategias generales si uno los visualiza de manera histórica. Antiguamente las organizaciones, las empresas eran instituciones de puerta cerrada. Lo que pasaba al interior de las empresas era lo que correspondía a la gestión de las empresas, y de ahí hacia afuera no se hacía cargo de ninguno de los impactos, ya fuera de carácter ambiental o de otra naturaleza. Esa es una estrategia antigua, es una estrategia que ya no tiene ningún asidero, ninguna posibilidad de ser aplicada hoy día. Hoy día existen leyes, hoy día existe una demanda ciudadana que impone sobre las empresas la necesidad de establecer estrategias distintas. ¿Y cuáles son esas estrategias diferentes? Esa estrategia es hacerse cargo de los impactos que genera sobre el medio ambiente. Y hacerse cargo sobre los impactos del medio ambiente significa, por lo tanto, que tiene que establecer un cierto sistema, es decir, unas ciertas políticas, dedicar unos ciertos recursos, administrar unas ciertas partes de la organización de tal manera a hacerse cargo de lo que está generando sobre el medio ambiente. Es decir, lo que necesita es desarrollar un conjunto de iniciativas, de diligencias, de acciones conducentes al manejo integral de aquellos aspectos que generan un impacto sobre el entorno y que pueden afectar eventualmente también la calidad de vida laboral. En consecuencia, a este conjunto de acciones, a este conjunto de quehaceres que hace la organización, la empresa, de manera sistematizada y organizada, le llamamos sistema de gestión ambiental. La gestión ambiental, en consecuencia, pasa a ser una cierta estrategia mediante la cual desarrollamos esas actividades. Y esta estrategia será tanto más efectiva, será tanto más exitosa en la medida que logre unos ciertos fines que no son solo aquellos de minimización de los impactos sobre el ambiente, sino que además contribuyan a mejorar los resultados del negocio. Es decir, y adentrándonos un poco más en lo que viene hacia adelante, de lo que se trata es que las empresas incorporen como estrategia el desarrollo sostenible en la medida que sean capaces de entregar buenos dividendos a sus dueños, pero lo hagan bajo un enfoque de equilibrios ambientales y también bajo un enfoque de equilibrios sociales. De lo que se trata entonces es que una empresa ya no puede producir a destajo sin preocuparse de los impactos que está generando, sino que debe ser capaz de ocuparse
de todos los efectos que genera sobre el medio ambiente. Como digo, esto que corresponde al ámbito del qué hacer, del cómo hacer las cosas, es una estrategia y una manera empresarial de gestionar los recursos de la empresa que no es muy antigua, es relativamente reciente si uno lo mira en una óptica histórica. A veces cuando hablamos de los problemas ambientales, sobre todo los problemas ambientales en países como los nuestros, y yo diría especialmente en nuestro país, tendemos a pensar que los problemas ambientales y las políticas ambientales y las estrategias para hacerse cargo de estos temas, provenientes tanto de las empresas como del sector público, de la autoridad, tienen una larga historia y por lo tanto debieran haber tenido evoluciones mucho mayores. Sin embargo, nuestra historia en estos temas es bastante reciente y la historia del mundo en general es bastante reciente, porque esta necesidad de compatibilizar las actividades productivas con el medio ambiente es un concepto que recién empieza a surgir con fuerza a partir de las crisis ambientales que se empiezan a evidenciar a inicio de la década del 70, es decir, estamos hablando recién de 40 años atrás en el mundo. Nos parece, por lo tanto, raro que tengamos que con una historia que es relativamente reciente tengamos grandes cambios y estos cambios sean de profundización de las leyes, de exigencias progresivamente mayores que a veces escapan y se desalinean un tanto, ¿no es cierto?, con la lógica de desarrollo que tienen los países. De lo que trata la gestión medioambiental a nivel global, no tan solo de las empresas, pero también de las empresas, es de que deben tener una cierta preocupación por preservar el medio ambiente, por prevenir la contaminación y los riesgos ambientales, pero también por generar ambientes de trabajo seguros para los trabajadores. Por lo tanto, el establecimiento de un sistema de gestión medioambiental tiene que hacerse cargo de ciertas acciones en este campo, para lo cual debe usar ciertas herramientas de gestión, entre otras las normas y en particular la norma ISO 14001. Bajo la lógica de que un sistema de gestión medioambiental es un conjunto de acciones coordinadas, coherente, consistente, que forma parte de una cierta estrategia, que tiene una cierta política y por lo tanto debe tener unos ciertos mecanismos de seguimiento para asegurar efectividad en el corto, mediano y largo plazo. Estas estrategias de establecimiento de sistemas de gestión ambiental llevan implícita la lógica del mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo lo estudiamos la semana anterior y dijimos, el conocido ciclo de Deming o la trilogía de Juran o cualquiera de estas metodologías que son de mejoramiento de la calidad, son aplicables como filosofía a cualquier esfera de la vida empresarial e incluso de la vida social. La estrategia que siguen, por lo tanto, los sistemas de gestión ambiental llevan implícito la mejora continua. Y yo diría, para refrendar este hecho, llevan implícita la lógica de la mejora continua, la filosofía de la mejora continua, particularmente porque es necesario que nos acostumbremos como empresa a medir la efectividad de aquello que hacemos. Nosotros en nuestras empresas hacemos muchas cosas, pero normalmente no medimos la efectividad que esas cosas tienen en nuestras organizaciones o con nuestros distritos públicos de interés. Decía antes que este fenómeno que implica que las empresas tienen que hacerse cargo de los impactos que generan sobre el medio ambiente tiene un contexto histórico que es relativamente reciente. Por cierto, no significa que los problemas ambientales sean recientes. Los problemas ambientales han sido permanentes, han sido históricos, se conocen grandes desastres ambientales en el mundo que tienen una larga data
si pensamos en las propias guerras mundiales, generaron grandes desastres ecológicos, pero más allá de eso, el impacto que tiene sobre el desarrollo empresarial lo podemos visualizar sobre todo a partir de fines de la década del 60, inicio de la década del 70, en que se producen algunos desastres ecológicos muy importantes, particularmente en los mares. Empieza a aumentar fuertemente la emisión de los gases con efecto invernadero, el dióxido de carbono, y hay un aumento muy notable de la población mundial, lo que va generando una serie de fenómenos que son bastante poco deseables y que genera una fuerte presión sobre los equilibrios ecológicos, haciendo que estos se alteren. Por ejemplo, la emisión de residuos líquidos o de residuos sólidos, de basura en las grandes ciudades. Lejos de que estos problemas terminen en la década de los 70, se empiezan a agudizar. Y estamos, diría yo, todavía en una época de agudización, porque todavía la humanidad no ha sido capaz de poner límites a los problemas ambientales generados por la actividad humana. No digo solo la actividad empresarial, digo la actividad humana en general, porque la actividad de nosotros como ciudadanos también es bastante importante, genera una fuerte presión sobre el medio ambiente. Pero sobre las empresas se genera una fuerte presión que hace que en los años siguientes los países deban preocuparse estableciendo ciertos marcos regulatorios de tal manera que las empresas empiecen a ocuparse de los impactos sobre el medio ambiente. En la década de los 80 ya los problemas ambientales se hacen mucho más evidentes, hay un crecimiento casi exponencial de los problemas, surge el efecto invernadero, la contaminación de los océanos crece, hay una pérdida progresiva de la biodiversidad que ya se hace manifiesta, surgen fenómenos como el de la lluvia ácida, y estos fenómenos se agravan a finales de la década, porque empiezan ya a evidenciarse los cambios climáticos globales que nos acompañan hasta los días de hoy, junto con pérdidas de hábitat, con las pérdidas de fuentes de aguas dulces, la reducción en general del volumen total de aguas dulces disponibles, y un fenómeno que tiene impactos directos sobre el nivel de vida de las personas, sobre el nivel de pobreza. En los países más pobres lo que hay es una degradación ambiental progresiva. De hecho, los países más desarrollados, que tienen una historia, por cierto, de degradación ambiental, los países más desarrollados, en la medida que han ido en un camino opuesto de recomposición ambiental, han recuperado buena parte de la biodiversidad, y hoy día tienen actividades en general productivas amigables con el medio ambiente, pero en los países en desarrollo, sobre todo en los más pobres, lo que hay es una fuerte degradación ambiental, en algunos casos bastante descontrolada. Si pensamos en países como Haití, por ejemplo, prácticamente no hay vegetación. Y se suman luego los problemas asociados a la energía. Y luego, en la década de los 90, todos estos problemas, ¿no es cierto?, se intensifican y se hacen mucho más evidentes ya arribado el siglo XXI, donde yo diría que el eje principal tiene que ver con, o que queda en la retina de la ciudadanía, tiene que ver con el cambio climático, como una expresión última de los efectos que genera la actividad humana, empresarial y de todas las sociedades, que se traduce en modificaciones importantes en los climas en distintas zonas, en los cambios de estaciones, y que tiene impactos incluso sobre aumento de la deforestación, aumento de las zonas desérticas, disminución de las fuentes de aguas dulces, que hace, por lo tanto, que empiecen a surgir necesidades desde el punto de vista empresarial distintas y concepciones distintas también
respecto a la manera en que las empresas y la sociedad en su conjunto, incluidos los gobiernos, tienen que abordar los problemas asociados al medio ambiente. Surge así el concepto del desarrollo sustentable a fines de la década del 80, que no nos dice otra cosa que es necesario que la sociedad, que los países y las empresas aborden los problemas desde una triple perspectiva. Por cierto, desde una perspectiva económica, porque no es posible que los países y las actividades económicas no sean sustentables desde el punto de vista económico. Pero al mismo tiempo que lo son, debe preservarse, debe asegurarse un equilibrio con el medio ambiente y además la posibilidad de desarrollo social. Este triple balance del desarrollo sostenible, bajo un concepto por lo tanto físico, social y económico, es lo que empieza a primar a partir de los años 90. Y, por cierto, es un cambio de paradigma en la concepción mediante la cual los países van a enfrentar el desarrollo y van a promover, muchos de ellos, incluido el nuestro, un comportamiento y unos estándares distintos en el funcionamiento, en la operación de las empresas, de tal manera que se asegure el desarrollo sostenible como objetivo ya no solo de unidades particulares, sino de la sociedad, de los países. Entonces, nuestro país, por ejemplo, y muchos de los países desarrollados, sobre todo los miembros de la OECD, lo que buscan es el desarrollo sostenible, es decir, la capacidad de satisfacer nuestras necesidades de hoy sin comprometer la capacidad, la habilidad para que las generaciones futuras también resuelvan y satisfagan sus propias necesidades. En este contexto en que las cumbres ambientales empiezan a sucederse recién a partir de los años 70, en Chile hay un retraso de alrededor de 20 años respecto de esta irrupción de los temas ambientales. Y recién, a inicios de los años 90, se establecen los primeros pasos para establecer leyes ambientales en nuestro país. Es decir, desde el punto de vista institucional, el abordaje de los problemas ambientales asociados a las actividades humanas, entre ellas las empresariales, en Chile, son desde el año 90 en adelante. Es decir, tienen 20 años. En 20 años lo que ha ocurrido es un desarrollo importante de estos conceptos que hoy día nos ponen a las puertas de tener definiciones desde el punto de vista de los desafíos ambientales del nivel de los países de la OECD, donde están agrupados los exponentes más desarrollados desde el punto de vista económico y social del mundo. Por lo tanto, si bien es cierto, nuestras legislaciones ambientales no tienen ese estándar todavía, claramente cuando uno lo ve en una tendencia histórica, claramente uno puede percibir que en 20 años el avance que el país ha tenido en términos de desarrollo de la institucionalidad ambiental, del desarrollo de las leyes y de las regulaciones y fiscalizaciones asociadas ha crecido de manera notable. La ley 19.300 de bases generales del medio ambiente tiene una data del año 93 y una aplicación plena desde el año 94. Se envía esa ley el año 92, el 93 se establece, se desarrolla su reglamento y empieza a operar desde el año 94, de tal manera que estamos hablando de un marco institucional que es relativamente reciente y yo creo que la evolución que ha tenido ha sido bastante favorable en general, porque ha permitido que el país concilie un cierto desarrollo económico que ha sido bastante acelerado en los últimos 20, 25 años y la preservación del medio ambiente, cuestión que está más en discusión y que pone a ciertas industrias en el ojo del huracán en el sentido de cuestionarlas respecto de ya no solo de su vocación respecto de controlar adecuadamente los impactos ambientales, sino adicionalmente a eso, de si están cumpliendo o no con las normativas respecto de los temas ambientales y de los impactos que generan.
¿En qué está la situación, el marco institucional regulatorio hoy día? Existe un sistema de evaluación de impacto ambiental que obliga a someter a todas las empresas, todos los proyectos de las empresas a un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental que determina finalmente la viabilidad ambiental del proyecto. Y por cierto, aquí hay mucho tema en discusión, porque lo que ocurre es que la institucionalidad que ha operado históricamente en nuestro país es una institucionalidad mixta, en el sentido de que aquí hay definiciones de carácter técnico por una parte y definiciones de carácter político por otra, que no necesariamente se alinean y que han hecho muy cuestionable el desarrollo de diversas iniciativas. La nueva institucionalidad medioambiental de nuestro país, que establece entre otros el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene pocos años de vigencia, permite de alguna manera superar parcialmente estos temas en la medida que va creando algunos órganos más especializados. Se introduce un nuevo instrumento que es el de evaluación ambiental estratégica. Se introducen nuevos conceptos de preocupación país. El propio Ministerio del Medio Ambiente ahora es una realidad que permite definir ciertas políticas y ciertos desafíos ambientales, y el servicio de evaluación ambiental en su conjunto, que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, permite uniformar ahora criterios y requisitos, condiciones para resolver adecuadamente las calificaciones ambientales de los proyectos. Pero adicionalmente a eso se crea, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Medio Ambiente, que va a permitir la fiscalización del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Adicionalmente a eso, el nuevo marco legal también favorece la participación ciudadana, no restringiéndola a aquellos que están directamente involucrados en los proyectos, sino que a todo aquel que sienta que hay un interés social o ambiental comprometido. Quiero señalar simplemente que estamos normalmente expuestos, sobre todo por medio de la prensa, de algunas ONG dedicadas, especialistas en estos temas, expuestos en general a una mirada que es bastante crítica respecto de la manera en que se ha ido avanzando en estos temas. Y por cierto, hay una sensación en general en la ciudadanía de carencia, en el sentido de que los instrumentos de gestión ambiental con que cuenta el Estado son insuficientes para resolver adecuadamente la ecuación entre crecimiento económico y sostenibilidad y respeto o control de los impactos ambientales, y por lo tanto hacer realidad el desarrollo sostenible. Y esto, por cierto, hay mucha razón en esto. Sin embargo, y hay además actividades que son particularmente cuestionadas respecto no solo de su vocación ambiental, sino respecto de sus reales impactos sobre el ambiente, como es el caso de la minería en particular. Pero yo diría que aquí hay un gran activo que tiene el país. Existe una institucionalidad ambiental que progresivamente tiene que posicionarse más y tener menos cuestionamiento. Tiene que ser una institucionalidad eminentemente técnica, porque debe resolver adecuadamente problemas que son técnicos. Los problemas de carácter ambiental son problemas eminentemente técnicos, y el nivel de exigencia sobre los proyectos probablemente va a ser progresivamente mayor en la medida que las exigencias de los mercados, en la medida que las exigencias de los propios tratados internacionales obligan a que los países asuman una actitud mucho más
más resuelta, mucho más dura respecto del desarrollo de ciertos proyectos. Dicho esto, es necesario reconocer que en el sector minero es un sector pionero en el sentido de establecer estándares de gestión ambiental, estoy hablando de la gran minería, estándares de gestión ambiental que son bastante elevados, considerando la realidad además del país, que es un sector pionero en el establecimiento de sistemas de gestión y de normas en este sector. Segundo, que debemos reconocer que no es posible desarrollar actividades económicas relevantes, sobre todo basadas en la explotación de recursos naturales, sin que esto conlleve impactos sobre el medio ambiente, y por lo tanto el gran desafío es hacer posible, viable, la ecuación entre crecimiento económico y un desarrollo sustentable. Eso es absolutamente factible, es una ecuación difícil de conciliar, porque aquí hay cuestiones de carácter económico que son igualmente significativas y relevantes, pero el sector minero en general es un sector que las grandes empresas apoyan en este sentido, porque entienden que aquí hay un problema central asociado a la calificación que la sociedad hace de sus actividades productivas. El juicio público que existe respecto a la actividad minera es que es una actividad que no solo genera grandes utilidades para sus dueños, sino que genera grandes impactos sobre el medio ambiente sin que esos impactos sean debidamente compensados. Creo que se está avanzando progresivamente hacia eso. Las empresas hoy día, por ejemplo, se hacen cargo de los planes de cierre, cuestión que antiguamente no se hacía. Si pensamos en los grandes desastres ecológicos que ha habido en nuestro país, como el embancamiento, por ejemplo, de la bahía de Chañaral, producto de la actividad minera de El Salvador, son actividades o son cuestiones que han sido producto de la actividad minera histórica de más de 100 años. Si comparamos esos estándares respecto a los estándares que hay hoy día, la verdad es que hay un mundo de diferencia. Hoy día no hubiese sido posible que las empresas generaran su actividad con esos impactos que ahí se generaron. Donde sí creo que hay un campo muy importante por avanzar es en la pequeña minería, y por cierto en la minería artesanal, donde no hay prácticamente fiscalización y donde la regulación no existe. No hay prácticamente autorregulación. Estas actividades además son actividades muchas veces precarias, que se producen en condiciones casi excepcionales, que se producen en condiciones muy poco sistemáticas, dado que son actividades que se activan en momentos de alzas de precio y se desactivan luego cuando el precio mundial de los metales baja, y por lo tanto en esas actividades que son prácticamente no permanentes hay muy poco control y sobre todo hay muy poco autocontrol, y por cierto no existe la aplicación de instrumentos como los sistemas normativos asociados a la gestión ambiental. Creo que ahí es donde está uno de los grandes focos de la cuestión. Dicho eso, conviene por lo tanto señalar que la implementación de sistemas de gestión ambiental, más allá que estos tengan una cierta nomenclatura, un cierto formato, como la ISO 14001, por ejemplo, más allá de eso, porque la ISO 14001 es una norma de gestión que puede ser parte de un sistema de gestión ambiental, que no es necesariamente el sistema de gestión ambiental en sí. La implantación de un sistema de gestión ambiental es una cuestión absolutamente necesaria cuando lo que queremos es ofrecer un desarrollo sostenible a nuestra propia organización, a nuestra propia empresa, porque tiene varias ventajas. Por cierto, la primera de ellas es que cumplimos cabalmente con las regulaciones, con la legislación. Segundo,
Porque un buen sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión ambiental adecuadamente implementado, puede conllevar ahorros importantes en algunos costos, dado que se van a optimizar algunos procesos, se van a reducir algunos residuos, se van a reciclar otros. Tercero, porque hay una reducción en los riesgos. Y esto tiene un impacto no solo sobre los trabajadores, sino también sobre los directivos. En cuarto lugar, porque hay una mejor imagen, se cultiva una mejor imagen, se desarrolla una mejor reputación corporativa. Y por último, porque un sistema de gestión ambiental ayuda a resolver ciertos problemas asociados a barreras comerciales propias de las exigencias de algunos mercados. Yo recuerdo que a inicios de los años 80, mediados de los años 80, trabajando en algunos proyectos de desarrollo tecnológico en minería, en ese tiempo era estudiante de doctorado en ciencia, en las variables ambientales estaban absolutamente ausentes. Y a finales de los 80, cuando desarrollábamos estos proyectos, que los desarrollábamos para Codelco desde la Universidad de Concepción, recuerdo que una de las grandes preocupaciones de los directivos de Codelco tenía que ver con que en los próximos años iba a venir una fuerte presión sobre la industria minera chilena para que ésta internalizara parte importante de costos que hasta ese minuto no lo tenía internalizado, particularmente los costos asociados a la gestión ambiental. De ahí, lo que viene hacia adelante, por lo tanto, es que la empresa minera debe hacerse cargo de una historia en que prácticamente estos temas estaban ausentes, y por lo tanto lo que hay es una reconversión tecnológica importante, pero sobre todo hay un repensar la estrategia de desarrollo empresarial. Las normas ISO 14000 en este contexto juegan un papel importante, porque las normas ISO 14000 son un sistema que surge de esta organización ISO mundial, de la cual nuestro país es miembro asociado. Son normas que establecen lineamientos para implementar sistemas de gestión ambiental. Por lo tanto, contribuyen fuertemente a facilitar la tarea que tienen las empresas, todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, del sector que sean, a facilitar la tarea en términos de gestionar mejor este ámbito de la organización relacionado con los impactos sobre el medio ambiente. Hay varias normas de la ISO asociadas a esta familia ISO 14000 que define el Comité Técnico ISO TC 207. La principal de ellas es la ISO 14001, que establece los requisitos de un sistema de gestión ambiental, y la guía para su uso. La segunda relevante, altamente relevante diría yo, es la ISO 14004, directrices generales concernientes a principios, sistemas y técnicas de implantación. Por lo tanto, todo aquello que dijimos respecto de los beneficios que tiene contar con un sistema de gestión ambiental, es decir, un conjunto de elementos, de diligencias, directrices, de acciones coordinadas, coherentes y consistentes dentro de la empresa, que permiten mejorar nuestro desempeño en relación con el medio ambiente, son aplicables también a la implementación de una norma ISO 14001. Se mejora el cumplimiento de los requisitos ambientales legales, se contribuye a mejorar la reputación de la empresa, se reducen los riesgos ambientales, se previene la contaminación, se genera un mejor ambiente de trabajo, una mejor reputación corporativa, etc. Todos esos elementos son comunes también o beneficios son comunes a la implementación de una norma como la ISO 14001. De la misma manera como la ISO 9001 en términos de procesos conducentes a la generación de productos es aplicable a cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño, de cualquier país, de cualquier sector, en este caso también ocurre exactamente lo mismo.
porque estas normas tenemos que entenderlas como un conjunto de principios guía que lo que hacen es dar un marco de referencia a partir del cual la organización hace un conjunto de autodeclaraciones, define unas ciertas políticas, objetivos y metas respecto de los cuales se hace su propio desarrollo. La ISO 14000, desde ese punto de vista, sirve para implementar, para establecer, para mantener y mejorar, muy importante, un sistema de gestión ambiental, garantizando la conformidad con su propia política, y su propia política ambiental es una autodeclaración, pero además tiene la virtud de que permite demostrar a terceros externos el funcionamiento auditado de su propio sistema de gestión ambiental, lo que es bien importante. Otro aspecto relevante que tiene mucha pertinencia con este curso, con este módulo de Sistema Integrado de Gestión, tiene que ver con la compatibilidad que existen entre la ISO 9000 y la ISO 14000, la ISO 9001 y la ISO 14001. En las últimas versiones de la norma ISO 9001-2008, creo que lo dijimos en algún minuto la semana anterior, lo que busca es aumentar el nivel de compatibilidad entre ambas normas, de tal manera de facilitar la integración de ambos sistemas. ¿Y por qué es eso? Porque eso permite mejorar la asignación de recursos, permite clarificar en términos de autoridades, etc. Por cierto, hay algunos elementos, algunas diferencias que son notables y que conviene tener en cuenta. Así como ISO 9001 busca la satisfacción de las necesidades del cliente, la ISO 14001 tiene por propósito cumplir con las necesidades de la sociedad, en particular la protección del medio ambiente. Ese es el fin, por lo tanto representa la diferencia fundamental. Sin embargo, desde el punto de vista de estructura, de principios, de filosofía, son exactamente iguales y por lo tanto pueden ser complementables. Desde ese punto de vista, un sistema de gestión de calidad es normalmente la antesala para la implementación de un sistema de gestión ambiental. El modelo del sistema de gestión ambiental establece la filosofía de la mejora continua. Quiero mostrarles el modelo. Ustedes lo tienen, por cierto, pero quiero mostrárselos ahí. El modelo del sistema de gestión ambiental lo que establece es la filosofía de la mejora continua. Si ustedes se fijan aquí, lo que hay es una cierta manera gráfica de representar que aquí lo que requiere la empresa es una acción sistemática, periódica, continua, recurrente de mejora, que parte por la planificación, la implementación y la verificación, seguida por la revisión. Es decir, este conjunto de elementos no es otra cosa que sucesivos ciclos de evaluación y mejora que deben ser consistentes con una cierta definición previa, que es esto que llamamos la política ambiental. Por lo tanto, el modelo de sistema de gestión ambiental ISO 14001 refleja muy bien la filosofía de la mejora continua, refleja muy bien la necesidad que tienen las empresas de hacer estas sucesivas o sistemáticas procesos de evaluación y mejora. Lo primero que debe hacer una empresa, por lo tanto, de acuerdo a este modelo, es definir unos ciertos lineamientos, una cierta política. Debe establecer estos lineamientos de manera realista, de tal manera que pueda hacer la implementación de su sistema de manera adecuada y su progresiva revisión. Un sistema de gestión ambiental del tipo ISO 14001 debe ser entendido como un marco de referencia que debe ser continuamente monitoreado,
cuyos indicadores de desempeño tienen que ser continuamente seguidos, porque hay un conjunto de factores internos y externos que van cambiando y que deben ser adecuadamente actualizados. Y por cierto, alcanza al conjunto de la organización con una preeminencia respecto a aquellos que conducen la organización. Si nosotros pudiéramos poner en una secuencia de pasos o de etapas las que deben ser seguidas, diríamos que son a lo menos las siguientes. Ya lo hemos dicho. La primera, la definición de una política ambiental, y la definición de una política ambiental es un esfuerzo que debe estar establecido, que debe ser conducido, que tiene que tener el convencimiento de la alta dirección. A partir de ahí lo que hay es un despliegue que debe alcanzar el conjunto de la organización con la formación de equipos de trabajo, tanto para que hagan auditoría interna como para que hagan seguimiento de los sistemas, una adecuada comunicación a todo el personal. El personal debe entender que el cumplimiento de los principios y de los objetivos y el cumplimiento de las metas establecidas en el sistema de gestión ambiental tienen un doble propósito: por una parte cumplir con la reglamentación vigente y por otra la propia mejora continua y la mejora del desempeño de sus propios procesos, que pueden tener asociado, entre otras cosas, un mejoramiento de los indicadores de rentabilidad de la empresa, a partir de lo cual se define una divulgación de lo que es la política ambiental a todos los públicos de interés, y de aquí, ¿no es cierto?, parte un trabajo que es bastante sistemático de identificación de aspectos ambientales críticos, es decir, aquellos con mayor significación, de tal manera de asociar el establecimiento de los objetivos a estos aspectos ambientales relevantes para la empresa. Y luego viene la tarea de alcanzar esos objetivos y metas, lo que supone planes de acción, actividades, responsabilidades, asignación de medios y recursos, plazos, etcétera, y que conlleva además el establecimiento de procedimientos para implementar el sistema de gestión ambiental. El conjunto de procedimientos son de distinta naturaleza: procedimientos desde el punto de vista operativo, procedimientos para el seguimiento y medición de las características claves, para el control de las operaciones en relación a los aspectos ambientales significativos, para la formación, para las auditorías internas, para la formación de auditores internos, para la revisión de la gerencia, para revisar el cumplimiento de los requisitos legales, etc. Por lo tanto, la implementación de un sistema de gestión ambiental, sea ISO 14001 o no, requiere una sistematización ordenada de distintos pasos, que yo diría que parten por una cuestión que es central, que tiene que ver con la sensibilización, primero, de aquellos que conducen la organización, y segundo, del resto de la institución, de la organización, de la empresa. Recuerden que la identificación de aspectos ambientales críticos se deriva de las propias operaciones, y ahí están las personas, y por lo tanto son las personas las que deben hacerse cargo de los problemas que generan las operaciones. Y un segundo elemento, además de la sensibilización, tiene que ver con el entrenamiento. Entrenamiento para hacer mejor las operaciones, por cierto, para incorporarle esta dimensión de disminuir o minimizar los impactos ambientales, pero también para tener personal adecuado para hacer verificaciones internas, es decir, para hacer auditorías internas, revisando, verificando las evidencias de cada uno de los procesos y recomendando y aplicando las acciones correctivas o preventivas que correspondan. Es decir, un sistema de gestión ambiental tiene que ser un marco de referencia que define una cierta política, a partir del cual hay un camino de implementación de acciones, que en este caso es un marco sistemático, y ese conjunto de acciones implementadas requiere
que incorpore la filosofía de la mejora continua, es decir, la lógica de la evaluación y mejora, de tal manera de alcanzar los objetivos y metas establecidos que a su vez se derivan de la política. La mejora continua, por lo tanto, también está implícita en estos sistemas. Y esto es válido tanto para un sistema de gestión ambiental general o genérico como para la norma ISO 14001, que va a ser el motivo de nuestra próxima sesión. Muchas gracias.